que es casi una debilidad que tengo por esta provincia, porque cada vez que vengo recuerdo a mi padre y es lindo volver a La Rioja. Ayer hablaba a la noche con Sergio y Sergio me decía, prepárate porque el calor es enorme, te vas a morir de calor. Hablé con Silvina Patakis a la noche y me dijo 39 grados, prepárate, tráete protector solar. Pero mirá, Ricardo, Dios debe ser riojano, porque nos regaló un día maravilloso, ¿eh? Debe ser riojano. Nos regaló un día maravilloso, una tarde espléndida, donde podemos estar disfrutando de esto que estamos disfrutando. En lo personal es la primera vez que vengo a este Parque de la Juventud y es la primera vez que pude ver ese museo temático que recrea a los grandes hombres y las grandes mujeres de La Rioja, que es maravilloso. Y la verdad nunca había conocido el monumento a Facundo, que es impresionante. Impresionante, impresionante, realmente. Tanto el de Facundo como el del Chacho son dos monumentos increíbles. He disfrutado mucho de este día. Y disfruto mucho también de que acá en este lugar podamos estar hablando de temas que nos importan, que es la niñez de los chiquitos. Porque en verdad no solamente allí está el futuro, allí está el presente, ¿eh? Allí está el presente. Nunca tenemos que hablar de los niños y de las niñas como el futuro, tenemos que hablar como el presente. Porque si no nos ocupamos de los niños y de las niñas de hoy, ¿de qué futuro estamos hablando? Hoy a la mañana reglamentamos esa ley de la que hablaba Carla, que pone orden a un tema tan trágico, tan tremendo, tan difícil, que tiene que ver con una enfermedad compleja como es el cáncer, pero en niños y niñas y en adolescentes. Y de verdad me preguntaba por qué habíamos tardado tanto en reglamentar esa ley, porque muchas veces la burocracia va dejando dormidas las leyes y las leyes no se reglamentan y las cosas ocurren por voluntad de médicos, de médicas, pero no porque la ley dispone que así se haga. Una familia que tiene un chiquito o una chiquita afectada por una enfermedad oncológica es una familia absolutamente traumatizada, es una familia absolutamente afectada. Y ahí tiene que estar el Estado ayudándola. Y ayudándola no solamente con la atención sanitaria en hospitales, con la salud pública, sino también con recursos, porque muchas veces se hace difícil, con licencias para los padres y las madres, para que puedan atender a sus hijos en esas condiciones y que haya licencias laborales que estén los empleadores obligados a dar. Parece mentira, pero eso hasta ahora no existía, empezó a existir ahora. Y también empezó a existir un socorro económico para todos esos padres. Parece mentira, pero eso no existía, ahora sí existe. Y hoy, que a la mañana la empecé con ese tema, que es un tema denso, es un tema difícil, es un tema que a todos nos emociona. Vinimos a La Rioja a poner en marcha este plan de cunas, que en verdad lo ideó Cristina, fue el plan Cunitas. Miles de esas cunas terminaron quemadas por los tribunales. Bueno, esa es la diferencia. Cuando gobiernan ellos, esas cunas se queman. Cuando gobernamos nosotros las hacemos. Pero lo cierto es que, ¿qué significa esas cunas? Es seguir con un programa de gobierno que tenemos nosotros en la cabeza, que es atender a los bebés, a la niñez desde el nacimiento. La verdad es que lo hicimos siempre, lo hicimos con la ley de los 1000 días. Me acuerdo cuando se discutía la interrupción voluntaria del embarazo y me decían muchos, no, bueno, pero hay mujeres que quieren tener, pero tienen que abortar porque no pueden tenerlo. No, vamos a darle un plan para que si quieren tenerlo, lo tengan. El plan se llamó 1000 días y funcionó maravillosamente bien. ¿Y qué garantizó? Garantizó que una mujer que estaba embarazada tuviera cobertura médica y cobertura sanitaria, alimenticia,
durante su embarazo y los primeros 3 años de vida de su bebé. Y lo cumplimos, y lo hicimos. Y lo pudimos hacer. Y estamos tan felices de haberlo hecho. Ese plan, 1000 días, tenía que garantizar además estas cunas. Porque eso que llamamos muerte súbita en los bebés ocurre muchas veces porque los bebés no tienen un lugar donde dormir, duermen con sus padres. Eso es lo que Carla llamaba colecho, duermen con sus padres y en esas circunstancias terminan muertos súbitamente. Y esto garantiza que un bebé pueda dormir boca arriba, en tranquilo y con la seguridad correspondiente. Estas cunas además tienen una segunda historia. Son cunas hechas en cárceles argentinas por personas que violaron la ley, fueron condenados, están cumpliendo su condena y están redimiendo su culpa y su responsabilidad, cuidando el futuro, haciendo estas cunas. Con lo cual, yo diría que es casi una historia perfecta, donde estamos hablando de proteger vidas, de proteger la niñez, en el momento más importante, porque siempre hay que recordar que en esos primeros 3 años de vida del infante, del bebé, si ese bebé no está bien cuidado, si ese bebé no está alimentado adecuadamente, por eso las fierritas. Un día vino Arabel, la gobernadora de Río Negro, y me dijo, mira, estamos produciendo esto en nuestro laboratorio provincial y esto puede servir al plan 1000 días y enseguida Carla dijo, sí, sirve. Una cosa es dar de comer y otra cosa es alimentar. Alimentar es garantizarle las proteínas y lo que un bebé necesita para que su cuerpo escape a la anemia de la que hablaba y crezca sano. En un momento en donde se desarrollan todas las capacidades cognitivas de un bebé, la capacidad de entender, la capacidad de comprender, se desarrolla en esos primeros 3 años. Si en esos primeros 3 años dejamos a nuestros chiquitos abandonados a su suerte, es muy posible que tengan muchas dificultades a la hora de crecer, muchas dificultades para entender, para comprender. Con lo cual, este plan es mucho más que un plan de salud. Nosotros apostamos mucho a la salud pública. Nos encontró una pandemia. Cuando llegamos al gobierno, encontramos miles y miles de vacunas contra el sarampión vencidas en algún galpón de la aduana. Y lo que vivíamos era que el sarampión había vuelto a ser una enfermedad en la Argentina, que era una enfermedad desterrada y había vuelto a la Argentina. ¿Y por qué volvió? Porque esas vacunas no se distribuyeron. Cuento estas cosas porque en estos tiempos en los que vivimos, que muchos tienen una enorme desazón después de la pandemia, y muchos descreen de la política y piensan que la política todo es lo mismo. Quiero demostrarles que no es todo lo mismo. Porque algunos dejan vencer las vacunas mientras los chiquitos se enferman de sarampión y otros vamos a buscar al mundo en plena pandemia vacunas y distribuimos 113 millones de vacunas gratis para enfrentar una pandemia en la Argentina. No todo es lo mismo. No todo es lo mismo. No todo es igual. Para nosotros la salud pública es muy importante. Lo ha sido siempre. Lo fue en épocas de Perón. Evita cuidó mucho de la salud de los más humildes. Néstor y Cristina hicieron lo propio y yo hago lo propio. Lo hacemos no por demagogia, Ricardo. Nosotros inauguramos 34 hospitales modulares en medio de la pandemia porque no había camas para atender a los enfermos. Y construimos un montón, terminamos de construir y construimos un montón de hospitales más. Llevamos 4.000 respiradores a todos los rincones de la patria para que todos sean atendidos. La realidad es que en la Argentina se enfermaron de COVID cerca de 10 millones y pico de personas. Un poquito más de 100.000 las perdimos. Pero las 9.900.000 personas que se salvaron, nunca hablamos. ¿Y saben por qué se salvaron? Porque el sistema de salud estuvo presente.
Porque a ningún argentino y a ninguna argentina le faltó atención médica cuando se enfermó. No todo es lo mismo, definitivamente no todo es lo mismo, no todo es igual. Recién hablaba Ricardo de esta Argentina injusta, de esta Argentina desigual. Miren, la Argentina que vivimos es producto del diseño de una generación que en el siglo XIX creyó en el mundo que vivía. Yo no quiero juzgarlos, porque la verdad sería injusto juzgarlos visto en el presente. Pero en el mundo en el que se vivía en aquel entonces, aquella generación, la generación del 80, creyó que la Argentina era un país agrícola-ganadero y construyó un país pensado en eso. ¿Dónde estaba la agricultura? En el centro del país. ¿Dónde estaba la ganadería? En el centro del país. ¿Y qué se hacía con esa riqueza? Llevarla toda a Buenos Aires para que de Buenos Aires salga por el Atlántico a Europa. Y así se diseñó esta Argentina que construyó la generación del 80, que dio personajes muy importantes. Yo no quiero hablar, no quiero atacar la figura de ninguno de ellos, porque dio figuras tan importantes como Sarmiento, que trajo la educación pública a la Argentina, pero que concibió esa Argentina en otro tiempo. Ahora, el resultado es que en el siglo XXI, la Argentina que esa generación nos legó, es una Argentina muy desigual, como bien dice Ricardo, muy desigual. Es una Argentina que tiene un centro muy rico, tiene un norte olvidado y tiene una Patagonia postergada. Esta es la Argentina que tenemos. Yo soy porteño, soy orgullosamente porteño, pero como porteño no vivo en paz viendo esa Argentina. No vivo en paz. Porque esa Argentina desigual, éticamente, no nos puede dejar tranquilos a ningún ciudadano argentino. Entonces, a nosotros nos preocupa que esa igualdad llegue cuanto antes, porque es necesario. Por eso es que cuando compramos ambulancias, yo vi la cantidad de ambulancias que teníamos para distribuir aquel día en Moreno, creo que fue, 344 ambulancias, lo único que hicimos fue distribuirlas equitativamente en todas las provincias. No hubo ninguna privilegiada, a ninguna le preguntamos qué color político tenían. Cuando hacemos obra pública, tenemos récord en la historia argentina, 5.800 obras públicas, 2.900 obras públicas ya terminadas y entregadas. Esas obras públicas también se distribuyeron a lo largo y a lo ancho de la patria. Y nunca le preguntamos al intendente qué ideología tenía o cómo votaba. Nunca. ¿Por qué? Porque ahí viven argentinos y argentinas. Y esa es nuestra preocupación. Hicimos 85.000 viviendas. El gobierno que me precedió hizo 14.000 en 4 años. En 3 años nosotros hicimos 85.000 viviendas. Esas 85.000 viviendas significan, yo lo escuchaba recién con atención a Ricardo, yo siempre digo, no es la primera vez que me lo van a escuchar decir porque lo repito siempre, como presidente, no hay un momento más grato que el momento en que le entrego a alguien la llave de su casa. Porque lo que siento es que esa persona en ese instante le está cambiando la vida. Porque en ese instante esa persona deja de vivir de prestado en la casa de un pariente o supera ese temor permanente que genera el tener que alquilar una casa, cuando llega el vencimiento, cuánto me va a costar, conseguiré otra casa, dónde busco el garante. Esa familia terminó ese problema. Saben que allí tienen cobijo el matrimonio y sus hijos, que allí van a crecer sus hijos. Es un momento único. 85.000 viviendas entregadas significan que cada día, en la Argentina que me tocó gobernar, 73 familias tuvieron una casa. Vamos a entregar la casa 100.000 hacia fines de marzo. Pero vamos a hacer una cosa, vamos a entregar, porque tenemos para entregar viviendas acá, Ricardo, la casa 95.000 la vamos a entregar en La Rioja, porque ya las tenemos para entregar. Y yo quiero
Quiero que la casa 100.000, gracias, compañero. Después lo veo, compañero. Quiero que la casa 100.000 lo entreguemos en un lugar, en el lugar más recóndito de la Argentina, porque la verdad es que las casas no llegan a las grandes ciudades, llegan a los lugares más recónditos de la Argentina. Estuve el lunes de la semana anterior con el Coqui Capitanichi en el Impenetrable, entregando casas en el Impenetrable. Si yo le pregunto a ustedes, ¿alguno de ustedes alguna vez fue al Impenetrable? La respuesta es no. Bueno, yo confieso, yo tampoco hubiera ido si no hubiera sido presidente. Porque la sola palabra impenetrable a uno le da temor. Dice, ¿cómo voy a ir allí? Bueno, allí, en el medio del impenetrable, hay argentinos y argentinas que viven. Y allí fue a entregar casas al impenetrable. Allí, en una ciudad de 4.500 habitantes, donde las casas hacían falta. Argentinos y argentinas que hacen patria en un lugar maravilloso que es importantísimo en términos ecológicos, porque es el pulmón del mundo, junto con la Amazonia. Todo ese monte, 3,5 millones de kilómetros cuadrados, eso es el monte del impenetrable. Y eso es oxígeno que se libera para que nosotros respiremos. El lunes o el martes de esta semana, el lunes, estuve en Paraná, en Entre Ríos, mucho más cerca de Buenos Aires. Y allí también entregamos viviendas. La semana que viene, empiezo un raid por diferentes provincias, entregando, ¿saben qué? Edificios de universidades públicas. Edificios de universidades públicas que los necesitan para que la gente de cada lugar pueda estudiar. Porque para nosotros, que el Estado esté presente no es demagogia, es una responsabilidad. Nosotros sabemos que quienes hoy recibieron un kit del Plan Potenciar para trabajar, o quienes recibieron la cunita como parte del plan de los 1000 días, o quienes reciben la asignación universal, ninguno de ellos tiene nada que agradecerle al gobierno. Todos ellos tienen derecho a eso, porque donde hay una necesidad hay un derecho. Y eso es lo que nosotros aprendimos, y eso es lo que nosotros hacemos. Después, si nos quieren llamar demagogos, que nos llamen demagogos. Si nos quieren llamar compradores de votos, que nos llamen compradores de votos. Yo lo único que sé es que 73 le resolví la vida cada día de mi gobierno a 73 familias que no tenían casa. Esa es la única tranquilidad que me queda. Ahora, esa Argentina injusta de la que yo hablaba y de la que habló muy bien Ricardo, es una Argentina que podemos revertir, que podemos transformar. Podemos hacer otra cosa. Y tenemos todas las condiciones para hacerlo. ¿Saben por qué? Porque el litio que el mundo busca está aquí, en el norte argentino. Porque el cobre que el mundo busca está aquí, en el norte argentino. Porque el oro y la plata que el mundo busca están acá, en el norte argentino. Porque en el norte argentino también hay agricultura, también hay vides, también hay aceite de oliva, alimentos que el mundo busca. Ha llegado la hora de que nos propongamos, en este año que se cumplen 40 años de democracia, que nos propongamos a diseñar un nuevo país que integre al país desintegrado, que le dé vida, fortaleza al norte argentino y que le dé vida y fortaleza a la Patagonia, que también tiene una gran oportunidad porque tiene el gas que el mundo busca como energía de transición. Tenemos una oportunidad única de igualar, única. Yo vengo de una generación que empezó la política en los años 70. Vivimos la dictadura y la tragedia de la dictadura. En aquellos años teníamos una utopía, la utopía de la democracia. Eran años difíciles, Alfonsín asumió y los militares todos los días se pintaban la cara.
Y nosotros en lo único que pensábamos era cómo sostenemos la democracia que dejó tantos muertos, tantos exiliados, tantos desaparecidos. ¿Cómo las defendemos? ¿Cómo hacemos esa utopía realidad? Este año cumplimos 40 años, con lo cual las utopías pueden volverse realidad, ¿eh? No quiere decir que las utopías sean sueños perdidos. Cafiero, ayer lo decía en Tucumán, donde estuve con el amigo Mansur, o antes de ayer, Cafiero solía decir, quien sueña solo, solo sueña. Pero el que sueña con otros puede transformar el mundo. Miren, yo sueño con que la Argentina, en este año 40 de la democracia, sea capaz de fijarse políticas de Estado que definan el desarrollo del norte argentino para los 10 años que vienen, que definan el desarrollo de la Patagonia para los 10 años que vienen y que definan el desarrollo del centro para los 10 años que vienen. Pero por sobre todas las cosas sueño que ese plan nos dé igualdad, igualdad. Yo les pido a todos ustedes que se pongan en la cabeza la utopía de la igualdad. ¿Qué es la utopía con la que yo sueño? ¿Y sabe qué les pido? No me dejen soñar solo, porque solo soñaré. Sueñen conmigo esa igualdad.